Gracias, ingeniero. Bien, vamos a iniciar esta sesión de clases. Agradeciendo a ustedes por su asistencia y participación. Como habíamos comentado dentro de nuestra planificación del día de hoy y mañana, básicamente está la personalización de nuestro sitio web, ¿no? En función de integrar un conjunto de recursos que hemos ido explorando en estos días, ¿no? Entonces, en función de eso, básicamente vamos a generar un abordaje brevemente respecto a Google Sites, las características, sí, ciertos elementos Que está bien básicos nueva, creo que está escogiendo Marlon, cuidadito y de corear que me bates haciendo. y básicamente antes de que nos cuere Serafín, sí. Entonces, vamos a tomar en cuenta los elementos fundamentales. ¿Qué elementos deberíamos tener en cuenta para nosotros poder crear una web educativa, ¿no? Que ese es el objetivo fundamental, ¿no? E integrar un conjunto de recursos que nos permitan cumplir con ese cometido que nos hemos planteado, ¿no? Así es que vamos a hacer ciertas actividades y paso a paso vamos a ir con ustedes construyendo de manera paulatina el objeto, ¿no? De tal manera que ustedes avancen en la construcción de su proyecto de fin de módulo, ¿no? Recordarles a ustedes que el proyecto tiene que estar en función de lo que hemos venido trabajando en el aula virtual en Google Classroom, es decir, el diseño instruccional que habíamos tomado en cuenta, ese mismo diseño instruccional es el que vamos a seguirlo trabajando hoy con Google Sites, ¿no? Es decir, vamos a tener otra herramienta, ¿no? Entendiéndose que la idea es construir una página web, que el maestro tenga su propia página web educativa, en donde pueda tener, nosotros llamaríamos un blog, un web blog propio del docente, donde vamos a ir generando una cantidad de recursos e integrando elementos y actividades de aprendizaje propios para poderlo trabajar en el aula. Bien, dicho esto, básicamente entonces en esta primera parte vamos a hacer una breve exposición acerca de Google Sites y una vez terminado eso, iniciamos básicamente con la integración de proyectos, ¿no? Con la integración de proyectos, con el proyecto de website educativo y avanzaremos hasta ciertos temas, ¿no? Y el día de mañana continuaremos terminando el proyecto y básicamente hasta ahí terminaríamos ya el módulo con su proyecto, ¿no? De tal manera que la próxima semana, el día lunes y martes, van a hacer una socialización básicamente del aula virtual que hemos creado y de su página web, ¿no? Eso lo vamos a trabajar de acuerdo a los grupos que ya les indicaré el día de mañana cómo nos vamos a organizar para hacer una breve exposición y vamos a mostrar lo que nosotros hemos construido, que ha sido un trabajo sistemático, continuo y permanente a lo largo de estas clases que hemos tenido virtuales, ¿no? Así es que, bien, vamos entonces con esto a iniciar con la actividad planeada, ¿no? Voy a compartir pantalla. Este es Google Sites. Quería salir a caminar, dijo Marloguito. Llévalo a caminar cuando haya mi receso. Por favor, Llévalo, mira, es que hay que micrófono. apoyar a los muchachos, por eso que ellos buscan estar en el Los teléfono. micrófonos está Mira, abierto, por favor. no me parece, no duerme nada si anda como el que le quita el sueño. Soraya, por favor, micrófono. Bien. Entonces vamos el día de hoy básicamente a enfocarnos en el tema de Google Sites, ¿no? Que es el recurso que vamos nosotros el día de hoy a abordarlo. ¿Dónde ingresa? Bien, un poco entenderle, ¿no es cierto?, que Google Sites, ¿no es cierto?, en su filosofía básicamente lo que nos permite es crear sitios web, ¿no es cierto?, de una manera sencilla y sin necesidad de tener conocimientos técnicos, ¿no? No se requiere porque es básicamente Google Sites una herramienta muy intuitiva que nos permite crear con facilidad cualquier tipo de página web, ¿no? Entonces, básicamente en el ámbito educativo se utiliza bastante, ¿no es cierto?
para crear sobre todo páginas educativas que incorporen materiales educativos, videos tutoriales, enlaces a diferentes sitios, recursos complementarios y tareas que nosotros podemos irlo personalizando de acuerdo a nuestras necesidades, ¿no? También Google Sites les puede permitir a pequeñas empresas crear sus propias páginas web para diferentes propósitos, ¿no? Tanto sean personales, para sitios de proyectos, otro tipo de organizaciones que pueden requerir con Google Sites. Bien, en esa misma línea, básicamente la característica que tiene este Google Sites, ¿sí? Es que primero es como decíamos, es un sitio web fácil de utilizar. Como decíamos, no se requiere tener un conocimiento especializado de informática, todo lo contrario, de manera fácil e intuitiva, podemos ir diseñando nuestra propia página web, ¿no? Lo importante aquí es tener la información, es decir, tener los materiales y recursos educativos necesarios para poderlos irlos integrando, ¿sí? Otra de las características propias de, de Google Sites es que añade una cantidad de funcionalidades e integración de recursos. Entonces, Google Sites básicamente tiene gadgets de Google, es decir, permite agregar o integrar una gran cantidad de aplicaciones, ya sea con su URL o a través con el iframe, ¿no es cierto? Con el iframe les permite integrar ese conjunto de recursos. También Google Sites, al ser una página web, se adapta también para aplicaciones móviles, es decir, como una página web que lo podemos abrir desde nuestro celular, se adapta al entorno propiamente de un celular, ¿no? En sus dimensiones. Entonces, tiene esa funcionalidad, ¿no? Por otro lado, también nos permite crear una página web personalizada, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque también no solamente tiene plantillas en blanco, sino que también tiene plantillas para diferentes proyectos, pero sin embargo, al ser básicos, podemos irles personalizando de acuerdo a nuestras necesidades. Y para nosotros la idea es irla personalizando de acuerdo a nuestras necesidades, irla construyendo de manera desde cero, ¿no? Ese es el objetivo nuestro, ¿no? Entonces creo que esa característica, básicamente, ¿no? Por otro lado, la el Google Sites, perdón, es una herramienta gratuita y sin límites, ¿no? Eso implica que al ser una herramienta gratuita, nos facilita crear la página web, nuestra página web. Claro, el único inconveniente está que nosotros tendríamos que alquilar el dominio o publicar en algún servidor de páginas web nuestro sitio, ¿no? De tal manera que podamos tener nuestro propio dominio, ¿sí? Eso es unos elementos. De todas maneras, vamos a ver si es que probamos el día de mañana, viendo si publicamos en un servidor externo de Google, que yo tengo alguna experiencia, a ver si es que nos permite hacer esta integración con nuestro propio dominio. Ojalá nos permita hacer esto y básicamente ustedes podrán tener acceso ya con un dominio, que sería la idea, ¿no? Sin embargo, queda publicada una web también, ¿sí? Y vamos a ver también algunos recursos que podemos acortar los URL o el URL que se genera, podemos acortarlo y hacerlo un poco más sencillo su dirección para poder acceder, ¿no? Bien, también hacer una página web personalizada, no importa los límites que pueda tener, podemos crear el número de páginas web que sean necesarias e integrarlas en nuestra website, ¿no? En nuestra website, ¿sí? Estamos hablando que es un sitio web en donde nosotros vamos a alojar un conjunto de recursos e información, ¿no? Cuando me refiero a una página web, y el website significa básicamente que está publicado en un sitio web y a través de un servidor podemos acceder a ese tipo de información. Claro, este momento estamos nosotros accediendo al propio servidor de Google, ¿no? En Google está alojado la aplicación y también todos los recursos que se crean en el servidor de Google, ¿no? Con nuestros usuarios y contraseñas que tenemos con Google, ¿no? Entonces creo que esas son las funcionalidades que nosotros tenemos con Google Sites. Bien, entonces, como yo les comentaba a ustedes, la herramienta de Google Sites básicamente pertenece a ese conjunto de la suite de For Education que tiene desarrollado Google, ¿no es cierto? Y que brinda esos recursos a todas las universidades e instituciones educativas, que tienen un conjunto de aplicaciones que pueden correr tanto para Windows como para Linux o asimismo también para celulares Android o iOS también, ¿no? Entonces creo que
En esa línea, básicamente, la aplicación se integra o la página o el sitio web que vayamos a crear se integra tranquilamente a este tipo de tecnologías, tanto de páginas web de escritorio como páginas móviles o las app que nosotros podemos utilizar desde nuestro celular, ¿no? Entonces creo que esa es una funcionalidad muy importante, ¿no? Bien, el tema para crear una página web, ¿no es cierto? Es muy importante tener en cuenta tres aspectos fundamentales, ¿no? Primero, elegir el tema. Eso implica que nosotros, lo primero que tenemos que tener bien claro, cuál va a ser nuestro objetivo de nuestra página web, cuál va a ser la finalidad educativa que tiene nuestra página web, y es lo importante que tenemos que definir con claridad, ¿no es cierto? En un segundo elemento, hay que crear páginas internas. Google Sites tiene para crear una gran cantidad de páginas, ¿no? Entonces, en esa línea vamos a ir nosotros observando, de acuerdo a nuestras necesidades, podemos ir creando las páginas, y esas páginas están interconectadas unas con otras, las podemos enlazar de una página al 5, a la 4, etcétera, con cualquier recurso que lo creamos, ¿no? Y indudablemente, cuando creamos la página web hay que insertar el contenido, ¿no es cierto? Y este contenido en formato diverso da la riqueza, ¿no? Esto puede ser en formato textual, en video, en sonido, en imágenes animadas, ¿no es cierto? En cualquier tipo de información, de contenido, podemos nosotros subirlo a nuestro website. La idea es integrar todo con un sistema de contenidos digitales que hemos abordado durante estos días, ¿no? Entonces, estos tres elementos serían los elementos claves para poder crear nuestra página web, ¿sí? Bien, llegando ya a esta parte más definitoria, básicamente la estructura de una página web educativa, eso es importante, ¿qué debería tener nuestra página web educativa, ¿no? Y eso es un elemento muy importante a la hora de empezar a diseñar cualquier proyecto educativo, ¿no? Hay que entender que la página web, ¿no es cierto?, va a tener una estructura común. Y esa estructura común es la que vamos nosotros el día de hoy a diseñar y es la que está en pantalla definida con ustedes, ¿no? Entonces, básicamente, una página web va a tener primero un ambiente virtual, es decir, va a tener un diseño que ustedes lo imprimirán y que formarán parte de un dominio, de un sitio web, ¿no es cierto? ¿Sí? De un sitio web, es decir, al tipear www.educa.com, por ejemplo, ese es un dominio y yo puedo acceder a la información que está en ese servidor, entonces eso lo llamamos un sitio web, ¿no? Que está publicado en línea y que podemos acceder a la información, ¿ok? Entonces, la página principal de nuestro sitio web se le denomina comúnmente, se llama la página de inicio o index. Este archivo, que es una página web, al ser la página principal o el index principal, con este tipo de archivo index nos permite a nosotros publicar la página web en cualquier servidor. El servidor, cuando nosotros vayamos a publicar, nos va a pedir cuál es el archivo index que contiene toda la estructura de su página web y que a través de ese index nos permite básicamente publicarla y que al momento que se publica un servidor web, básicamente empieza a cargar la primera página y la primera página de su sitio web se llama la portada principal o el index que nosotros lo llamamos, ¿no? La página principal. Bien. La estructura que nosotros vamos a utilizar para crear un sitio web educativo básicamente es una estructura jerárquica o de árbol que nosotros le llamamos, ¿no? Como ustedes pueden ver en pantalla, básicamente primero parte de una página principal o raíz que nosotros le llamamos, en este caso la página index, ¿no? Sí, ¿verdad? En ella, de él depende todas las demás páginas que se vayan creando, los niveles o subniveles que nos van a permitir enlazar las páginas, ¿no? Entonces, por eso les decía, muy importante tener en cuenta que cuando nosotros creamos nuestra página web, la página principal que se crea es la página index, la página de enlace que permite básicamente integrar a las demás páginas y que ese es el elemento publicable en un servidor web, ¿no? Con su index. Sí, entonces eso es muy importante que ustedes lo vayan a tener en cuenta, ¿no? Entonces, nuestra web educativa que vamos a trabajar con ustedes, ¿qué debería tener? ¿No es cierto? Primero debería tener una portada principal,
¿no es cierto? Que es la página web, o la página index que acabamos de comentarles con ustedes. ¿Qué más debe tener nuestra página principal? Debe tener un banner principal, debe tener un banner principal en donde detalle básicamente la imagen de su tema o de su asignatura que usted quiere construir, de su proyecto web educativo que usted quiere construir, ¿no? Seguidamente de aquello, usted en esa página principal, usted debe de desarrollar una breve descripción general de la clase, de la asignatura, ¿no es cierto? Determinando con claridad cuáles son los objetivos que tiene, cuáles son los objetivos de aprendizaje que tiene la clase, la asignatura, curso o su equivalente, ¿no? La idea es de que se informe a los estudiantes, sepan a los estudiantes básicamente qué van a aprender durante la clase o durante el sitio web que va a estar funcionando, ¿no? Y el otro tema fundamental que debería tener nuestra página web en la portada principal es básicamente el acerca de mí, ¿sí? O también conoce a tu profesor, ¿no es cierto? Y allí básicamente nosotros haríamos una breve descripción básicamente del profesor y sus características, ¿no? Y posteriormente las páginas, ¿sí? Las páginas que las páginas deberían tener las unidades y subunidades, perdón, desarrolladas el contenido, ¿no? Y adicionalmente, en cada contenido que terminen el tema, deberíamos plantear actividades de aprendizaje para que el estudiante pueda interactuar con nuestra página web y adicionalmente pueda practicar y desarrollar las competencias que nos hemos propuesto o los objetivos que nos hemos propuesto con nuestra página, que sea una página informativa, pero también sea una página que genere retroalimentación y aprendizaje, ¿no? Y indudablemente el contenido va a ser desarrollado, como yo les comenté, en recursos, elementos multimedia, ¿no? Que está asociado al texto, a las imágenes, a los videos, a los sonidos y a los otros recursos fundamentales, ¿de acuerdo? Entonces esto es muy importante tener en cuenta. Bien, dicho esto, básicamente en esta primera parte